algunos medios al comunicado del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto a la captura en Culiacán hace unos días de Néstor Isidro Pérez el Nini, uno de los cabecillas del cártel de Sinaloa. Yo nunca lo he oído nombrar. No, yo... Bueno, ahora resulta que Estados Unidos daba $3 millones de recompensa por él. Yo estuve leyendo sobre él. Este tipo le gustaba torturar a los enemigos que agarraba. En un lugar tenía una colección de tigres y los echaba a los tigres para que se los comieran, así como si fueran mártires cristianos en el Coliseo. En serio, un tipo de lo peor. Bueno, ¿qué es lo que escribe Biden? Señala que el evento marca un hito en la lucha contra el narcotráfico y resalta la sólida colaboración entre México y Estados Unidos. Añade que atrapar a El Nini no solo es un duro golpe al crimen organizado, sino que refuerza la imagen de una alianza efectiva entre ambos países en el combate a la delincuencia. Biden le agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Ejército y a las Fuerzas Especiales mexicanas por capturar eficazmente a El Nini y a los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas de Seguridad mexicanas que llevaron a cabo esta exitosa operación para detenerlo. Por el tenor de estas declaraciones, te imaginarías que la captura del Nini representa un durísimo golpe contra el cártel de Sinaloa y la banda de los Chapos, o Chapitos, que son los hijos del Chapo, que comandan una facción del cártel de Sinaloa. Pero ¿para qué nos hacemos tontos? Desde 1971, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, le declaró la guerra a las drogas, este tipo de comunicados han salido de ambos lados de la frontera. Esto es un duro golpe al narcotráfico. Hemos agarrado a este cabecilla, a este operador financiero, a este jefe del cártel. O sea, ya no sé cuál. Pero la realidad indica que la captura o la muerte de un narcotraficante o de un líder de la delincuencia organizada, pues no se mella en este negocio. Han acabado con bandas, indudablemente han acabado con bandas, pero ¿sabes qué? El negocio de la banda la recoge otra banda. Y están tranquilos. A ver, voy a hacer números. Los números siempre, ante cualquier periqueo, cotorreo o demagogia de un presidente gringo o mexicano, los números desnudan. No, yo la verdad no los quiero ver desnudos, pero la verdad, ¿te imaginas a los presidentes de México en una playa nudista? Los desnudan. Y al de Estados Unidos también, para que no digan que no me refiero al de México, ahí caminando los dos. Hi Joe, hi Andrés Manuel. No, digo. A ver, desde 1971, cuando Richard Nixon declaró su guerra contra las drogas, han sido capturados o han muerto decenas de jefes criminales pertenecientes. A ver, hay una lista de Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios, los Viagras, la familia michoacana, Cártel Santa Rosa de Lima, los Zetas, el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, el Cártel del Milenio, la Organización de los Beltrán Leiva, el Cártel Independiente de Acapulco, los Cárteles Unidos, la Nueva Familia Michoacana, la Barredora, el Cártel de Guadalajara, y puedo dar una lista interminable de organizaciones. Y no solamente se acabaron unas, otras crecieron. Sí. Nixon lanzó su guerra porque estaba preocupado por las muertes que estaban causando la sobredosis de drogas. En ese año 71 murieron 6,771 personas por sobredosis. Y Nixon dijo, esto no puede seguir así. Las muertes por sobredosis se mantuvieron en estos niveles, 6, 4, 3, 7... Así se mantuvieron durante muchos años hasta que llegó 1995 en que llegaron a 8,000. Me voy a ir cada 5 años para que vean cómo aumentó. 8,000 en el 95. En 2000 ya fueron 17,415. En 2005 fueron 29,800. En 2010, 38,300. En 2015, 52,400. En 2020, 91,800. En 2021, 109,200. Y el año pasado, 105,600. Bueno, eso así ha ido aumentando. Desnuda a cualquier presidente, Eduardo. Bueno, totalmente. Ahora, ¿por qué ha aumentado tanto a partir de 1995? Porque al inicio y mediados de los 90 empezaron a recetarse por médicos
una cantidad de locura de opioides. Es un escándalo. Sí, claro. Allá en Estados Unidos. Pero además apareció el fentanilo, que te pasas de la dosis y ahí te quedaste. Y después, cuando empezaron a restringir a todos estos fármacos legales, aumentó el consumo de la heroína. Además de la cocaína y la marihuana y todo lo demás, ¿no? Ahí está. Además, problemas económicos en Estados Unidos. En Estados Unidos cada vez hay más pobres, a pesar que nos digan que cada vez hay más pobres, cada vez hay más disfunción social, disfunción familiar. Y pese a todo, lo que haga el gobierno de México y el que haga Estados Unidos, ahí va el negocio. Yo por ahí traía una lista de todos los líderes del narcotráfico. No, paré cuando ya lleva ellos 70 y tantos. No, pues es que... Muertos o capturados. Muertos por la ley o muertos por el enemigo. No va a ningún lado. Esta guerra está más perdida. Totalmente, Eduardo. Hombre. Es como el monstruo mítico de la hidra, que le cortas una cabeza y le sale otra y tiene 100. Entonces, por más que le cortes, siguen saliendo. No hay manera, y la verdad, perdón que lo diga así, pero que Cursis, el presidente de Estados Unidos, hablando de un hito cuando eso no es ni cosquillas a la delincuencia. No es ni un hitito. Y con esos números, porque a la medida que esos números suben de personas que fallecen por sobredosis, también nos da una idea de cómo ha aumentado el consumo. Y aumentando el consumo, pues aumenta todo el aparato logístico del crimen y aumentan las ganancias. Entonces, es un gran negocio. No solamente para el crimen. Es un negocio para las empresas legales. A ver, si tú eres Smith & Wesson y haces pistolas, rifles, Bueno. le vendes al ejército de Estados Unidos, le vendes a los policías, le vendes a los delincuentes. sí, No solamente las pistolas, los cartuchos. No, los cartuchos, sí. negocio redondo. Y los rifles R15, Sí, todo, los sí. Barrett 50, o sea, hay que decirlo, no le venden directamente a los delincuentes. Sí, no, claro. Pero hay ferias de armas en Estados Unidos donde puedes comprar lo que quieras, porque la segunda enmienda te garantiza el derecho de portar armas. Pero entonces, como que los gobernantes desde el 71 hasta hoy, noviembre de 2023, se hacen tarugos. Se hacen tarugos. Pues sí, Eduardo, pero aquí el tema es ver, creo yo, qué tipo de estrategia se tiene que utilizar. Legalizar. Legalizarla, sí, porque desde entonces no está sirviendo nada que agarren a uno, agarren a otro y agarren a otro, y agarren a otro y agarren a... Entonces, ¿qué estrategia se necesita? Legalizar. En ambos países. En todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque ya fue el experimento fallido de la prohibición del alcohol. Sí. Durante la prohibición del alcohol es cuando surgieron las grandes mafias en Estados Unidos. Toda la delincuencia organizada es donde se consolidó. No digo que no existiera, pero es donde hicieron su agosto con el alcohol. Claro. Hasta que llegó Franklin Delano Roosevelt, un presidente que dijo esto es un desastre. Es un absurdo. Y el Congreso de Estados Unidos repudió una ley que ya había aprobado años antes. Entonces, aquí hay tantos intereses. A ver, la industria de las armas, que es un poder en Estados Unidos, no le conviene. La industria de las cárceles privadas, tanto en México como en Estados Unidos, pues no les conviene, porque la mayoría de los presos en estas cárceles son narcomenudeístas. Digo, es un negociazo, ¿no? Tener gente presa y te pagan por eso. Y porque hay una hipocresía de nuestros gobernantes de Estados Unidos, de México, donde creen que el gobierno nos está cuidando. El gobierno va a prevenir. A ver, si un ser humano quiere consumir unas drogas, es su derecho humano y su libertad. Hacerlo. Y lo va a hacer. hacer. ¿No? Y lo va a hacer. Sí. De tanto que gastan, mejor que gasten en campañas de prevención, que gasten en tratamientos, que hay cada vez mejores tratamientos para los adictos, y se dejen de estas payasadas, porque los únicos que acaban pagando el pato, en primer lugar, son los soldados y los policías que nuestros gobernantes mandan a que se den de balazos. A veces con armas que no tienen la potencia de las armas de los criminales. Sí. Yo conozco un agente de la Policía Judicial que un día me dijo, y un día me tuve que enfrascar a balazos contra unos narcotraficantes. Yo le disparaba con mi pistola y él me respondía con su cuerno de chivo. Es que no hay proporción, no hay y forma. dijo, y aquí traigo 2 balas de cuerno de chivo para atestiguarlo, ¿no? Pero es muy cómodo mandar una guerra cuando tú estás en la oficina oval de la Casa Blanca o el despacho presidencial ahorita de Palacio Nacional y antes de Los Pinos. Pues no está funcionando esto. Pues la legalización va para largo, Eduardo, porque
Porque no les conviene. Y no va a funcionar nada. No les conviene porque hay hipocresía y mucho dinero de por medio. Sí. Nos podemos pasar 50 años más y no va a pasar nada. Terrible. Qué hipocresía y qué... Bueno, mensajes.